Bueno, bienvenidos todos a Teos Place, muchísimo gusto. Mi nombre es Mario Madrigal, para los que no me conocen. Estoy casado, tengo 39 años, tengo 2 hijos, aficionado al Deportivo Saprissa y al Real Madrid. Y para los que ya me conocen, esa información es innecesaria, pero lo siento mucho. Estoy muy feliz de poder estar este año otra vez con ustedes, pudiendo compartir un mensaje. Quiero saludar a todas las sedes, los que nos vean en todas las sedes, desde YouTube, el canal OPA y en todos los lugares donde aparecemos. Saludos y bienvenidos a esta charla. Para comenzar, quiero poner esto en manos de Dios para que Él sea el que tome el control. Entonces, acompáñenme en oración. Señor Todopoderoso, te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que tome el control de este lugar. Me ores por completo, que sean tus palabras, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tenemos un lugar donde podemos venir a aprender de tu palabra sin ser perseguidos, Señor. Te doy gracias porque nos bendices todos los días y tenemos el placer de poderte servir, Señor. Te pido que todo lo que pase en esta charla sea para tu gloria y honra, que quites de mi boca cualquier palabra innecesaria, Señor, y que seas tú, Padre, el que hable a nuestros corazones, que nos des un corazón humilde para poder entender el mensaje, aceptarlo y aplicarlo, Padre. Que todo esto sea para tu honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ven, el tema de hoy se llama Nunca es suficiente y es en tono de pregunta. Y lo puse de esa manera porque muchas veces nos parecen que las cosas no son suficientes. Nosotros los seres humanos usualmente nos cuestionamos si tenemos suficiente de algo. Y si lo pasamos a la parte material, todavía más. Siempre sentimos que necesitamos algo más. Si ando con un iPhone medio viejito y ya salió el 17, me tengo que comprar el 17 porque el que tengo no es suficiente. Si hoy hice un viaje, este año hice un viaje, pues ya quiero hacer 2 viajes, no son suficientes, cada vez quiero más viajes. Si el carro que tengo me sirve, pero igual quiero otro carro, entonces tampoco es suficiente, ¿verdad? Siempre andamos buscando como llenarnos cada vez más y buscar cada vez más como esa felicidad. ¿Y qué es suficiente? Nos podemos preguntar a veces, porque a veces tenemos un buen trabajo y queremos otro puesto. Y estamos siendo miserables en el puesto que estamos porque estamos pensando en que queremos otro puesto de trabajo. Muchas veces nos juega en contra el que es suficiente. Es como una búsqueda interminable. Y todo esto sucede porque a veces nos hace falta tener contentamiento y agradecimiento por lo que tenemos. Estas 2 palabras son el tema central de esta charla. Vamos a hablar de lo que significa bíblicamente el contentamiento y el agradecimiento y cómo eso puede cambiar radicalmente nuestras vidas y la manera en la que la vivimos. Pareciera mentira que 2 palabras que usualmente son comunes, tal vez contentamiento no tanto, ¿verdad? Pero pueden cambiar nuestra vida de una forma radical. Entonces, quise primero preguntarle a una persona qué entiende por contentamiento y entonces me dio este significado. Suena como desenojarse o algo así. No estaba contento y ahora sí. Y si esa persona hubiera estado aquí, ustedes se están burlando de esa persona. Qué mal, tiene que confesarse. Ok, en realidad yo también me reí, pero después dije, no está tan largo, porque contentamiento usualmente la gente cree que es como estar feliz con algo. A veces las personas creen que el contentamiento es que usted tiene que estar feliz con algo. Y es válido porque es un concepto que no es tan común y que se puede utilizar de muchas maneras, pero la manera en la que nosotros queremos utilizarla es en la que la Biblia nos da. La Biblia nos dice y nos enseña qué es el contentamiento. Y en la Biblia el contentamiento significa estar satisfechos con lo que Dios nos da, con lo que Dios provee, con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros los seguidores de Jesús creemos que todo lo que recibimos viene de Jesús, todo lo bueno viene de parte de Dios. Entonces, para nosotros es estar contentos, estar satisfechos con eso. Veamos lo que dice Santiago 1:17. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Y este versículo está fácil de seguir. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Dios está ahí proveyéndonos siempre de cosas buenas. Pero a veces nosotros no lo percibimos de esa manera.
no nos damos cuenta de que Dios es el que está siendo el proveedor de todas esas cosas. Y más si está pasando en tiempos difíciles, nos cuesta ver las cosas buenas que Dios provee. Cuando estamos viviendo tiempos difíciles, a veces creemos que es un castigo de Dios o a veces creemos que Dios está siendo malo con nosotros, porque no estamos obteniendo lo que nosotros queremos. Pero en realidad el contentamiento no depende de la situación. Y para que explicarles cada vez un poquito más qué es el contentamiento, voy a ir a la parte de Filipenses, donde Pablo nos explica el significado verdadero del contentamiento. Leamos Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a desmenuzar un poquito este versículo para entender bien lo que significa la palabra contentamiento. Hace rato no traigo palabras en griego, así que Michelle, lo siento mucho, va a tener que estrenarse leyendo unas palabrillas en griego. Veamos lo que dice. No, mentira, si no las puedo leer, tranquilo. He aprendido, hematón, memeiemai, Qué buen griego. aprendizaje por disciplina y experiencia, no innato. Exacto. ¿Por qué leemos a veces palabras en griego cuando estudiamos la Biblia? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y las palabras en griego a veces traen raíces que nos pueden explicar un poquito mejor qué es lo que está diciendo en este momento. Porque si yo solo les hubiera dicho aprendizaje, la palabra no está haciendo una diferenciación entre si es aprendizaje cognitivo o aprendizaje con práctica. Y en este caso está haciendo la diferenciación de que es un aprendizaje con práctica. Para los que no saben qué es aprendizaje cognitivo, es cuando a usted le enseñan algo, usted entiende ese algo y lo puede explicar, pero nunca lo ha hecho. ¿Ok? Como la fotosíntesis. Todos sabemos que es la fotosíntesis, pero nadie puede hacerla, ¿verdad? Aprendizaje cognitivo. Comprensión y racionamiento no es lo mismo que práctica y ejecución. Y aquí lo que está diciendo es que Dios formó a Pablo en el contentamiento. Dios formó a Pablo en este contentamiento que nosotros también tenemos que practicar y tenemos que ser formados, tenemos que aprender practicándolo. Eso es lo que está queriendo decir en esa parte. Y después viene el versículo 13, que es súper famoso, todo el mundo lo ha escuchado, yo creo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo muchísimas veces lo agarramos y lo empleamos de mala manera. Yo lo he visto en infinidad de posteos en redes sociales, en camisas, en llaveros, en todo lado, ¿verdad? Hasta gente que no es cristiana lo usa. Es increíble. Y la gente cree que eso lo que significa es que usted va a empoderarse usted mismo y va a lograr todo lo que usted necesita. Si usted quiere escalar el monte Everest, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es así, no funciona de esa manera. Porque no significa que Jesús es un genio de la lámpara. Por eso mucha gente termina enojada con Jesús, porque cree que Jesús le va a cumplir todos sus anhelos y que le va a cumplir todo lo que se propone. Y no siempre va a ser de esa manera. Ese versículo no se emplea de esa manera. En realidad lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo significa que puedo lograr cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, es atravesar cualquier situación con paz y obediencia, porque Cristo va a fortalecer esa paz. Eso es lo que está queriendo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que yo puedo atravesar cualquier situación con paz y obediencia, porque Jesús me está fortaleciendo. Y en la parte de fortalecer está Dunamo. Veamos. Dunamo. Fortalecer, capacitar, empoderar. La fortaleza de 4:13 no es cognitiva, es capacitación para perseverar. Eso confirma que el aprender aquí es entrenamiento espiritual práctico. Yo también hablo griego, ¿viste? Significa entrenamiento espiritual práctico. Eso significa que Él nos va a ir formando durante estas pruebas o situaciones para nosotros estar fortalecidos y poder permanecer fieles y en paz en cualquier escenario. ¿Ok?
¿Y a qué me refiero con esto? Veamos los puntos para ser un poquito más claros. Si son malos tiempos, puedo seguir con integridad y gratitud. En los buenos tiempos, puedo ser generoso y humilde. Si hoy no cambia nada mi situación, puedo descansar y actuar sin quejarme. Eso es lo que significa mantenerse fiel a través de las situaciones, porque muchas veces cuando estamos mal nos da por quejarnos y por pasarla mal, y cuando estamos bien simplemente no valoramos y nos comportamos de forma errónea. Y cuando estamos esperando nos desesperamos y estamos queriendo que las cosas pasen rápidamente y como nosotros queremos, porque nosotros los seres humanos tenemos como esa, no sé, esa cosa intrínseca en nosotros de querer ser felices, ¿verdad? De que todo sea fácil y feliz. Pero el contentamiento, veamos, no es felicidad. Contentamiento, autarquía, no es estar feliz emocionalmente, sino estar satisfecho y suficiente en Cristo. Cuando nosotros estamos satisfechos y sentimos que Cristo es suficiente, el comportamiento cambia. Se aprende a descansar, no a esperar. Y les voy a contar una historia de donde aprendí esta frase porque quiero que la interioricen. Este fin de año estaba en Guanacaste, ¿verdad? Porque yo ahora vivo en Liberia, y estaba en Guanacaste y decidí ir a una playa que se llama Playa Bonita, que es una playa de difícil acceso, es una playa que tiene escalones bien empinados y cuesta un poco llegar, pero por esa misma razón casi la gente no va, y es una playa chiquitita, y es muy, muy bonita. Entonces yo digo, voy a ir ahí que no hay tanta gente, la verdad, porque era fin de año, ¿verdad? Entonces ya me fui para allá y estando ahí, Dios siempre hace las cosas como Él quiere, y casualmente me encontré un amigo que tenía años de no ver. Yo dije, de ahí sí, nada que hacer, ¿verdad? Costa Rica es una finca. Pero este amigo se aproxima, me saluda y yo le pregunto que cómo le va y me dice, vieras que la he estado pasando muy mal, estoy pasando por un proceso de divorcio, me divorcié, he estado demasiado mal, ¿verdad? Pero de ahí, agarrado de Dios y llevando este proceso. Y entonces yo me quedé hablando con él y él me empezó a contar que durante el proceso, en una parte, él como que una amiga le preguntó que cómo estaba y él le dijo, no, aquí estoy esperando a ver qué quiere Dios. Y entonces la amiga le dijo, no, usted no tiene que esperar en Dios, usted tiene que descansar en Dios. Y le explicó que esperar es cansado. Cuando usted está esperando algo, usted está cansado, está fatigado, usted ya lleva 2 horas haciendo fila en un banco, está harto, ¿cierto? Cuando usted está en una presa, está harto. Por eso es que nosotros no tenemos que esperar en Dios, tenemos que descansar en Dios. Y cuando a él le dijeron eso, él se fue para su casa, oró y le entregó a Dios la situación y le dijo a Dios que él ya no podía más con eso, que él necesitaba descansar en él y que lo que ocupaba era que lo llenara de paz. Y él me contó que recibió una paz que era totalmente inexplicable y que pudo salir adelante de la situación y que todavía hay días difíciles, pero él sabe a dónde ir cuando hay esos días difíciles. Y aprendió a descansar en Dios y a encontrar a Dios en esos momentos difíciles. Cuando la suficiencia de Jesús es más grande que cualquier situación, nosotros podemos descansar en Dios, podemos perseverar en cualquier escenario. Y cuando llegamos a este punto de poder perseverar en cualquier escenario, automáticamente vamos a ser agradecidos. Porque el agradecimiento es una respuesta automática de estar satisfechos con algo. Cuando estamos satisfechos en Jesús, entendemos que Él es el que nos provee y nos cuida. Mi amigo estaba satisfecho porque sabía que Dios iba a hacer algo por él que todavía no había pasado, pero que él tenía la plena seguridad de que iba a pasar. Y se sintió satisfecho en descansar en que Dios cuidaba de él y por eso agradeció. Cuando le creemos a Dios, Él nos fortalece. Cuando le creemos a Dios, su fuerza nos convierte la prueba en camino. y cuando esto pasa, nosotros automáticamente somos agradecidos, pero en las situaciones difíciles a veces nosotros no vemos ese camino. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros los seres humanos nos cuesta agradecer cuando estamos viviendo una situación difícil, ¿cierto? Cuando hay situaciones que no nos gustan y que nos incomodan y que son dolorosas, mentira que vamos a estar saltando en un pie buscando agradecer por estas situaciones. Y aquí no quiero que ustedes entiendan que cuando estamos pasando por situaciones difíciles tenemos que estar felices y que tenemos que ser agradecidos con la situación difícil.
¿A qué me refiero con esto? No es como que yo voy a decir, ay, gracias Dios, porque estoy ahogado en deudas, no tengo cómo pagar y me van a quitar la casa. Gracias, gracias. No. O yo no digo como, ay, gracias Dios por la enfermedad que está pasando mi papá o mi mamá o ser querido o yo mismo. Gracias por esa enfermedad. No, no digo esas cosas. Tampoco no digo como, ay, gracias Señor porque tengo 2 años de no conseguir trabajo. No, no le agradezco esa situación. No le agradezco como, ay, gracias Dios que se llevó a esa pareja que yo tanto amaba y ahora me siento miserable. No le agradezco eso, ¿verdad que no? Usualmente estamos más bien como queriéndole reclamar esa situación. Lo que pasa es que nosotros perdemos de vista que lo que hay que agradecer es lo que Dios hace a través de esa situación y no la situación como tal. Necesitamos abrir los ojos y entender que están pasando cosas que nosotros a veces omitimos por estar enfocados en una situación terrible. Por estar pasando dolor, nos desenfocamos y perdemos la gracia de Dios y lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces nos cuesta agradecer y nos cuesta encontrar contentamiento. Y para eso le pedí a una amiga que para mí está pasando una de las situaciones más difíciles que yo creo que un ser humano podría vivir. No quiero quitarle, digamos, peso a ninguna de las situaciones terribles que cualquiera pueda pasar, pero quiero que escuchen el testimonio de ella. Vamos a poner este video para que lo vean. 1 de abril del 2025, día en que diagnostican a mi hijo Luca con cáncer. Una de las muchas preguntas que nos hicimos en ese momento fue: ¿y cuánto tiempo debemos de esperar para ver la luz en esto? Los doctores nos dijeron, el día de hoy inicia su tratamiento, pero se extiende por aproximadamente 3 años. Uf, esa espera iba a estar dura. También nos dijeron, el día de hoy inicia su primer internamiento, dura aproximadamente 15 días, pero en nuestro caso se extendió casi 2 meses. Todo se complicó un poco cuando Lucas se contagió de un hongo y sus fiebres no cesaban. Por más que orábamos y orábamos, no entendíamos nada. Probablemente lloramos todo lo que no hemos llorado en nuestros 30 y pico de años juntos. Ese día, cuando empezó el tema del hongo, recuerdo que André y yo oramos y le dijimos, Señor, no podemos más. Entregamos la vida de nuestro hijo en tus manos. Este dolor que sentimos como papás es demasiado. Si es tu perfecta voluntad, llévatelo, pero que él no sufra más. En ese momento vino una imagen súper clara a mi mente donde podía ver la mano de Dios y cómo estábamos nosotros ahí en el centro como de una burbuja de amor. Y él me dijo, descansa, pero descansa en mí. Aprende a ver los pequeños milagros diarios. Y hubieron 3 palabras que cambiaron todo el proceso. Y esas palabras fueron, enfócate, acciona y agradece. Eso se veía casi imposible. ¿Cómo voy a agradecer en medio de esta situación? Ese día, en la noche cuando llegamos al hospital, un enfermero, me dijo, mamá, hoy se ve diferente. Y yo, sí, hoy estoy diferente. Y la circunstancia era exactamente la misma. Nada había cambiado, pero mi corazón sí había cambiado. Había mucho menos reclamo. Entré a ese hospital y en lugar de decir, ¿por qué hoy voy a dormir en una silla de hospital? Simplemente dije, Señor, gracias porque tengo un lugar a donde llegar, donde mi hijo está recibiendo un tratamiento oportuno, donde hay excelentes profesionales atendiéndolo, donde vivimos en un país que tiene seguro social, donde muchas personas están haciendo cargo de mi hija cuando mi esposo y yo no podemos hacerlo. Y así muchísimos etcétera más. Esa noche pudimos compartir en el cuarto con otros papás del amor transformador de Dios, de cómo es diferente pasar una prueba de estos, sabiendo que Dios tiene el control y que todo tiene un propósito si realmente lo entregamos en sus manos. Eso trajo una paz que
pasaba cualquier cosa, una paz sobrenatural, una paz que solo podía venir de Dios. Aún sigue el proceso, seguimos caminando, hay una montaña rusa de emociones, por supuesto, pero saber que Dios nos invita a ser agradecidos en los pequeños milagros diarios, que también nos invita a tomar acción y a practicar eso de poder visualizar en medio de todas las pruebas qué es lo que Él nos quiere enseñar, qué debemos de agradecer, por qué debemos de respirar y decir, ok, Él va a mi lado, esto va a ser para bien. Eso hace que cualquier circunstancia tome un sentido diferente y que podamos caminar con más ligereza. Bueno, y para mí, Rox, mis respetos, es demasiado lo que ella se le ve, la paz que Dios transmite, porque realmente entregó una situación que es sumamente difícil. Luquita tiene como 2 años, es algo súper duro y gracias a Dios va en evolución, pero me imagino lo desgastante que puede ser y no me imagino cómo uno puede vivir un proceso así sin tener contentamiento y agradecimiento con Dios, porque es la única forma en la que yo considero una persona puede encontrar la paz que necesita para atravesar una situación tan difícil. Y yo les estaba poniendo ejemplo de lo de las deudas y yo quería decirles, eso de las deudas me pasó a mí y Dios no me sacó automáticamente de las deudas, me llevó por un proceso y me enseñó a reestructurar y a manejar mejor mis finanzas y me dolió muchísimo y tuve que esperar muchos años, pero Él me enseñó durante el proceso. Mi papá hace 1 año y medio tuvo cáncer de colon y fue un proceso duro y Dios me enseñó a poder valorar cada momento con Él, a valorar cada segundo, a entender que a veces damos por sentado cosas que no sabemos en qué momento nos las va a quitar. También me tuvo sin trabajo y me enseñó a ser resiliente y a buscar cómo generar mi propio ingreso. Fue un proceso duro en el cual Él me llevó por ese proceso. No me sacó automáticamente, me llevó y me enseñó por el proceso. Y también perdí novias que me hicieron leña, sí. Pero bueno, gracias al Señor, Él sabe por qué quita y pone, ¿verdad? Y Él me trabajó por medio de cada una de esas pérdidas para yo poder trabajar en mí y volverme un mejor hombre para la actual esposa que ahora tengo, la más guapa, matrimillas. Todos los procesos que Dios nos da duelen, son difíciles, pero Dios está ahí con nosotros, Dios los está viviendo con nosotros. Si nosotros tenemos contentamiento y agradecimiento, Él va a estar con nosotros ahí apoyándonos. Ahora, quiero hacer un punto claro. Que nosotros tengamos contentamiento y agradecimiento no exime nuestra responsabilidad de hacer algo al respecto. Si yo no hubiera tratado de aprender a reestructurar mis finanzas, posiblemente seguiría hundido en deudas, por más que esté orando y pidiéndole a Dios. Siempre tenemos que tomar una acción. Quiero que veamos este video. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad Thank you, cuz. I appreciate that. La cosa es que yo vi este video de Snoop Dogg y yo dije como, bueno, seguramente Snoop Dogg no sabe que todo eso proviene de Dios, ¿verdad? Y él se está robando toda esa gloria. Y al final él no entiende que si no fuera por Dios, él no estaría donde está y no estaría recibiendo ese premio porque fue quien le dio los talentos, quien le abrió las oportunidades, porque todo lo bueno viene de Dios. Pero seguí viendo el video y después de que agradeció a un poco de gente más, él se vuelve y dice, y bueno, gracias al de arriba, G-O-D, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, gracias a Dios, porque sin él no sería nada. Y entonces yo dije,
¿cómo hago un match entre lo que dijo al principio y esto donde él le da la gloria a Dios de que todo es por él? Y lo que me puse a pensar es que para sacarle el factor positivo es que él entendía que aunque todo venía de Dios, si él no se mordía, si él no le ponía, si él no hacía su trabajo, pues Dios no le iba a entregar las cosas. Y ahí es donde necesitamos entender que después de tener contentamiento, después de orar, necesitamos pedir guía en oración de qué tenemos que hacer. No podemos ser pasivos y quedarnos simplemente esperando que Dios haga algo por nosotros. El contentamiento no es pasivo y quiero enseñarles lo que pasó en Nehemías 4:9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Este pasaje pasa en medio de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías estaba en el imperio persa y habían destruido los muros de Jerusalén, le llegaron a contar, Nehemías lloró, se puso triste, ayunó, oró y Dios le puso en el corazón reconstruir los muros. Entonces él fue, pidió permiso, le dieron permiso y se fue a reconstruir los muros. Era peligroso porque todos los vecinos consideraban que si reconstruían los muros iba a ser como una amenaza económica y política en aquel entonces. Entonces ellos tenían que reconstruir los muros y al mismo tiempo cuidar que nada les pasara. Entonces él oró a Dios y montaron vigilancia. No se quedó quedito, nada más fue como, no se sentó y dijo, Dios, que no nos pase nada. No, ¿verdad? Ellos montaron vigilancia. Y me puse a leer más, a investigar y no les pasó nada. Entonces, definitivamente la comunidad ora porque cree en la providencia de Dios y vigila porque entiende que Dios me obra por medios ordinarios. Y no digo que Dios no obra por medios extraordinarios, pero usualmente cuando usted ve moverse la mano de Dios es porque llega una persona que Dios envió o hace algo a través de nosotros. Y entonces ellos tenían que ponerse en marcha. Si nosotros tenemos contentamiento, agradecimiento y tomamos acción, todo eso se va a ver reflejado en gloria para Dios, porque la gente va a empezar a ver cosas diferentes, porque vamos a empezar a tener resultados diferentes. Vamos a poder ver como la paz que está experimentando Rose. Vamos a poder ver cómo salimos de problemas, cómo enfrentamos los problemas con actitudes diferentes y recibimos paz. Vamos a tener una guía que va a ser la de Dios y vamos a actuar según esa guía. Pero ahora, ¿cómo sabemos si estamos faltos de contentamiento y agradecimiento? necesitamos aprender a darnos cuenta. Debería ser fácil que nos demos cuenta si nos hace falta contentamiento o agradecimiento, pero aquí más de uno debe estar diciendo, mira, fulano debería escuchar esta charla, a ese sí le hace falta contentamiento, yo lo he visto, aquel no es tan agradecido, gracias a Dios porque yo sí agradezco. Tal vez no es extremo, pero aquí más de uno cree que puede estar en contentamiento o agradecimiento, pero tal vez no. Entonces se me ocurrió crear un termómetro del contentamiento y el agradecimiento. Veámoslo. Estoy hecho una fiera con la IA. Véanlo cómo se mueve. Ok, el termómetro del contentamiento está del lado izquierdo y el del agradecimiento del lado derecho. Y usualmente no nos damos cuenta, pero cuando nos estamos quejando por todo, estamos teniendo falta de contentamiento. Y aquí yo podría decir que me dejo de llamar Mario si todos aquí hoy no se han quejado de algo. Todos se han quejado absolutamente de algo o por lo menos han pensado en quejarse. Todos han sido envidiosos de cierta forma. Tal vez no lo expresa, pero sus conductas, lo que usted piensa, a veces le genera envidia. Y les voy a decir cuál es la más común. Ahora falta que usted vea un carro chivo en la calle y dice, ese fijo es narco. Siempre escucho eso. Aquel está lavando plata. Entonces, puede que sí, pero es envidia. A veces, como digo, nunca estamos satisfechos realmente. Siempre necesitamos más. Queremos algo más. Y el problema no es querer algo más. El problema no es querer avanzar. El problema es cuando eso nos roba la paz. Yo me acuerdo que hace un tiempo tuve una reunión con Benja, que nos fuimos a tomar un cafecito ahí y a hablar paja.
y me dijo que en qué andaba, ¿verdad? Y entonces yo le conté, ¿verdad? Que yo estaba haciendo un montón de cosas para poder que el negocio empezara a funcionar sin mí y crear tiendas y todo para que yo pudiera liberar mi tiempo y poder servirle al Señor a tiempo completo. Y entonces le empecé a contar todo lo que estaba haciendo y lo primero que me dijo es, usted está como muy afanado con eso, me dice. Y yo, ¿verdad? Mi cerebro iba corriendo y hace como, ¿qué pasó, verdad? Y era eso, estaba demasiado afanado y al final eso me estaba desviando del objetivo primordial. Nunca nos sentíamos satisfechos, porque cuando tenemos más, queremos todavía más. Yo tenía un amigo que él decía, nos conocemos desde jóvenes, y él me decía, cuando yo tengo un apartamento, mae, yo ya voy a estar tranquilo, mae, ya no viviendo con mis tatas, todo tranquilo, no sé qué, se compró el apartamento. Mae, cuando yo tenga este carro, mae, yo voy a estar tranquilo y que no sé qué y no sé cuánto, se compró el carro, seguía igual. Cuando yo tengo una novia para meter al apartamento, ¿verdad? Se consiguió a la novia, ya metió al apartamento. Cuando yo tenga mi negocio, se puso el negocio. Y así iba. Y él era una persona que tenía dinero y seguía alcanzando cosas. Al día de hoy es una persona que se queja por todo, es una persona que vive infeliz y que sigue pensando que le faltan cosas para completar esa felicidad. Porque nada de lo que tiene nunca es suficiente. Porque no encuentra contentamiento. Y es que no es encontrar contentamiento en las cosas, sino estar satisfechos en Jesús. Si nosotros no estamos satisfechos en Jesús, no vamos a poder nunca ser agradecidos con lo que Dios nos da, ni poder tener paz. Y en el agradecimiento, ¿verdad? Y tenemos dar las cosas por sentado. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿verdad? Pero aquí algunos se han puesto a pensar si mañana se va a despertar o va a estar vivo. No, ¿verdad? Todos tienen planes para el fin de semana. Hasta para fin de año, seguramente ya tienen un viaje y todo programado. ¿Alguien ha pensado que puede salir de aquí, chocar y morir? No. Yo manejo desde Liberia a San José mucho y yo siempre vengo como, no me quiero morir, Señor. Mis hijos. Pero al final descanso en que Dios me va a recibir si algo así pasa. Pero yo sí pienso en eso, porque no estamos con los días aquí asegurados. Yo me levanto en la mañana y vuelvo a ver al lado y veo a mis hijos, porque duermen conmigo, y yo agradezco a Dios el poder tenerlos ahí, el poder haber abierto los ojos un día más. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando nos sentimos súper autosuficientes y creemos que podemos con todo, porque entre más problemas resolvemos, más creemos que no necesitamos a nadie, empezamos a dejar de ver que no somos eternos. Y que el trabajo se puede ir, y que la salud se puede ir, y que los seres queridos se pueden ir. Hay que ser agradecidos. Vean lo que dice Santiago 4, del 13 al 16. Oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes, todo ese orgullo es malo. Todo ese orgullo es malo porque en realidad el que tiene control de todo y el que puede decidir si eso va a pasar es Dios. Nosotros no podemos ser orgullosos y creer que va a pasar. Ahora Riley me preguntó, ¿usted va a dar la charla? Y yo ya estaba aquí, le digo yo, si Dios quiere. Si Dios no quiere, al rato Benja se baja de ahí y me se quite. Entonces, la meritocracia y la autosuficiencia lo que hacen es cargar nuestros hombros de una carga innecesaria, una carga que nosotros no deberíamos llevar. Y ahí es donde nos empezamos a sentir cansados, frustrados, empezamos a sentir el ácido de la vida, porque queremos cargar con algo que no estamos diseñados para cargar. La vida es difícil, no podemos jugar de que somos los más bravos. Vean lo que dice uno de los más bravos de todos. El mundo no es un arco iris ni nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará ahí permanentemente. Rocky Balboa. Rocky, todo un durazo, sabe lo dura que es la vida. Todos aquí sabemos lo duro que es la vida, lo duro que golpea. Y a veces
todo va bien y de un pronto a otro recibimos un golpe certero de la vida y no sabemos qué fue lo que pasó. Y queremos cargar con ese golpe, con ese peso que no estamos diseñados para cargar, porque Jesús quiere cargar ese peso por nosotros. Jesús es la persona que está diseñada para cargar ese peso. Cuando leímos el primer versículo de Filipenses de Pablo, Pablo estaba en una cárcel en Roma. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo debería haber sido una cárcel en Roma en aquella época. Debe ser algo terrible, una cueva ahí con ratas, quién sabe qué es, ¿verdad? Fijo era maloliente, fijo no estaba pasándola bien, fijo era inseguro, fijo dormía con miedo tal vez, pero Pablo tenía contentamiento. Pablo estaba en un estado de contentamiento antihumano, algo que cualquiera hubiera dicho, hay algo diferente a él. ¿Cuál era el secreto de Pablo? El secreto de Pablo no fue autosuficiencia, fue cristosuficiencia. Nosotros podemos sentir esa cristosuficiencia, nosotros podemos sentir esa paz que Pablo experimentó, ese contentamiento que Pablo experimentó, si realmente nos disponemos. Jesús es el que quiere ser suficiente para nosotros, pero nosotros necesitamos ponernos a pensar por qué es que no pasa, y pasa por esto. El corazón deja de agradecer y empieza a comparar, codiciar, quejarse. El contentamiento se quiebra y el pecado gana terreno. Cuando empezamos a dejar de sentir contentamiento y agradecimiento, empezamos a saber cómo las cosas van para atrás. Aquí les voy a contar una historia muy rápida. Todos han escuchado la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Cuando Eva hizo pecar a Adán, cuando Adán y Eva pecaron, todos saben, ¿verdad?, que esa fue la raíz de todos los problemas de nosotros. O sea, en realidad, ahí se pasearon en nosotros. Si ellos no hubieran comido ese fruto, todos estaríamos en un paraíso, comiendo frutica, caminando de chingos. Tranquilamente. Aparentemente en el Edén tenían todo lo que necesitaban. Era un lugar increíble, bellísimo, dice la Biblia. Y aparte estaban en la presencia de Dios, o sea, Dios andaba por ahí. Usted estaba conviviendo con Dios, algo que cualquiera quisiera. Y Dios les dio un montón de cosas. Nada más les dijo, ese árbol es el que usted no puede comer. Déjelo ahí quietito. Era solo una regla, solo un árbol. No coma el fruto. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Fijarse en lo que les hacía falta y no en todo lo que tenían. Nunca se fijaron en todo lo bueno que Dios les dio, en todo lo bueno que Dios era, teniéndolos ahí súper bien y chineados. Ellos solo pensaron, ¿y a qué sabrá ese fruto? Yo quiero ser como Dios. Y pecaron. Muchísimas veces eso nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta que ya Jesús es suficiente. Que Jesús es suficiente para nosotros. Y nos ponemos a buscar en donde no se nos ha perdido nada. Y empezamos a buscar en cosas que no nos van a llenar y que más bien nos van a destruir. Y empezamos a anhelar cosas que no son Jesús. Y por eso nos vamos a sentir cada vez más vacíos y vacíos. Y eso significa que estamos dudando de que Jesús es suficiente. Estamos dudando de que Dios es bueno y de que Dios me niega cosas para que yo esté mejor. Y si nosotros todos creemos que existe un Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra, un ser supremo, pues a mí me parece que sería muy inteligente de nuestra parte creer que Él sabe qué es bueno y qué es malo para nosotros. Y que nosotros no deberíamos dejar la decisión de qué es bueno y qué es malo en nuestra inteligencia, entendiendo que hay un ser supremo que es infinitamente mayor que nosotros. Si nosotros tenemos contentamiento, vamos a tener suficiencia en Dios. Cuando el corazón descansa en Dios, la tentación pierde poder. Cuando usted va y descansa en Dios y usted tiene una relación cercana con Dios y agradece lo que Dios le ha dado, el pecado pierde poder. Y eso le va a ayudar a usted a tener una relación más cercana con Dios.
Entender estos conceptos y aplicarlos es beneficioso para nuestras vidas. Es algo que Dios quiere que nosotros hagamos porque Él se va a ver glorificado, pero de paso va a ser bueno para nosotros. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo lo aplico a mi vida? Para poder aplicar esto en nuestras vidas, primero necesitamos entender y tener claro quién es Dios y qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Veamos lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Para los que no saben, en el momento que Adán y Eva pecaron, todos fuimos lanzados afuera con ellos. Y todos somos pecadores. Y tenemos pecado y no podemos dejar de pecar. Lo que significaba que ninguno iba a poder volver a estar en ese estado en el que estuvo Adán y Eva viviendo con Dios. No podemos estar con Dios porque Dios es puro y santo. Y nosotros estamos en pecado. Pero Dios, en su inmensa e infinita misericordia, dio a su Hijo Jesús por nosotros, para que Él viniera y pagara por nuestros pecados, porque alguien tenía que pagar. Y para que todo aquel que crea en Jesús alcance a Dios y pueda tener una vida eterna y no muera. Pero creer no significa nada más decir, sí, yo creo. Creer significa que usted realmente en su corazón entiende y asimila ese sacrificio y empieza a accionar y empieza a dejarse guiar por lo que Jesús quiere para usted en su vida. Y no les voy a contar la historia del carretillo porque ya no tengo tiempo, pero el punto es, no es de boca para afuera, es realmente tenerlo en el corazón. Y para eso necesitamos tener una relación con Él. Necesitamos intencionalmente estar cerca de Él. Y cuando vamos a aceptar a Jesús y entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a encontrar contentamiento, vamos a estar agradecidos. Y tal vez esto va a ser una práctica que no va a ser sencilla, no nos van a hacer, pero tenemos que orar y aplicarlo. Dice en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios quiere ayudarnos a que nosotros podamos cumplir su voluntad. Una vez que usted entiende lo que Dios es y qué ha hecho por usted, usted tiene que orar para pedirle a Él que le ponga en su corazón estar satisfecho en Él y que le dé esa gracia para agradecer. Vamos a hacer un resumen ejecutivo para ir finalizando. Contentamiento, descansar en la suficiencia de Cristo. Agradecimiento, reconocer a Dios como dador de todo lo bueno. No es pasividad, oramos y actuamos. Resultado, paz real para cualquier temporada y una vida que glorifica a Dios. En Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten su petición a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Rox les estaba diciendo a ustedes que tenía en su corazón en un momento que todavía es convulso, es algo que solo puede venir de Dios. Así que si ustedes quieren realmente experimentar esa paz, ser fortalecidos para poder ser agradecidos y tener una relación cada vez más cercana con Dios, los invito a orar por eso, los invito a buscarlo y a practicarlo. Y ustedes van a ver como muchísimas situaciones de su vida van a cambiar, porque usted se va a sentir más cerca de Él y eso significa que va a pecar menos, y cuando uno peca menos hace menos estupideces, y cuando uno hace menos estupideces tiene menos broncas. Todo está conectado y al final todo es para que Dios se vea glorificado. Así que quiero cerrar motivándolos a que cultiven ese contentamiento y que recuerden que mi paz no es circunstancial, es Cristo dependiente. Nuestra paz es Cristo dependiente. La forma en la que vamos a encontrar paz es estando en comunión con Jesús. Voy a dejarles una tareita también. 3 preguntitas. ¿En qué área voy a tener contentamiento? ¿Qué queja convertiré en agradecimiento hoy? ¿Qué acciones concretas voy a ejecutar para practicar el contentamiento y agradecimiento? Hace unas charlas atrás, Benja dijo algo súper importante y me llegó al corazón. Y dijo que él viene aquí y nos regaña, ¿verdad? Y todo el mundo sale diciendo, qué buena Benja, y nada cambia.
Yo los invito a que se lleven estas preguntas y que las apliquen y que logren aplicar esto en esta semana que viene. Y si ustedes no ven que esto empieza a hacer cambios en su vida, les regalo una pizza. Sí, pero si ustedes lo aplican certeramente, ustedes van a ver cambios en su vida, van a ver cómo van a afrontar las adversidades de forma diferente, van a poder estar satisfechos y van a poder vivir una vida plena junto a Jesús. Ese es mi más sentido, ¿cómo se dice? Anhelo para ustedes. Gracias. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre, bueno, te damos gracias, Señor, porque definitivamente tu misericordia es inmensa, Señor. Te pido que nos des tanto el querer como el hacer, Señor, que borres de nosotros cualquier orgullo, Padre, que podamos empezar a sentirnos satisfechos en tu Hijo Jesús, en el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor. Gracias porque podemos acceder a Él. Padre, te pido que cualquier persona, Señor, que todavía no te haya aceptado, Padre, pueda sentir en su corazón, Padre, la incomodidad de preguntar y aceptarte, Señor, para que pueda vivir una vida nueva, para que sepa que son adoptados, Señor, y que tú eres su nuevo Padre que quiere cuidar de ellos, Señor, y que eres el Padre perfecto, Padre, que nos va a dar todas las cosas necesarias, vas a cuidar de nosotros en todo momento, Señor, pero sobre todo, Señor, nos vas a dar el regalo de vivir una vida eterna a tu lado, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, porque aunque no la merecíamos y éramos enemigos, Señor, tú hiciste un sacrificio enorme para poder reconciliarnos, Padre. Te doy gracias y todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.